¿cómo están? Pues bienvenidos nuevamente a estos videos de la Federación. En esta ocasión nos agradece mucho tener aquí al doctor Cristóbal Ortiz. Él es médico ginecólogo, egresado de la UMAU número 4, Luis Castelazo Ayala, en la Ciudad de México, y actualmente radicando en la ciudad de Oaxaca. Bienvenido, doctor Cristóbal. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, doctor José Ramón, y hola a las doctoras Miriam y Heidi. Con mucho gusto estamos aquí participando en esta videoserie. No, hombre, muchísimas gracias, doctor. Pues preguntarle un poquito, doctor, ¿qué es la microbiota? Pues mire, en teoría la microbiota no es más que un conjunto de bacterias que se encuentran en cantidades, ahora sí que millones. Se supone que hay 100 billones de bacterias en el cuerpo del ser humano. O sea, es una cantidad enorme. Si tomamos en cuenta que en promedio tenemos 10 billones de células en el organismo humano, de tal manera que hay una proporción de 10 bacterias por cada célula. Obviamente, estas son estructuras pequeñas, microscópicas, pero que conviven de manera necesaria o simbiótica por las necesidades que tiene la célula de las funciones que realizan las bacterias, así como las necesidades que tienen las bacterias de tener un lugar donde coexistir. De tal manera entonces que hay un equilibrio o debe de haber un equilibrio en el funcionamiento de estos microorganismos, y cuando se pierde es cuando nosotros tenemos problemas. Doctor, aquí, bueno, así que hablamos desde el punto de vista ginecológico, pero cuando hay esta pérdida, ¿existe alguna alteración en la salud en general? O sea, microbiota de otros lugares, o porque a veces nosotros hablamos de pura ginecología, pero Así es, ¿cómo? por eso es que quise a darlo como un enfoque general. Cuando nosotros estudiamos más sobre el tema, nos damos cuenta que los neurólogos, los endocrinólogos, los inmunólogos, los biólogos de la reproducción están poniendo más atención en cómo intervienen estos microorganismos para mantener un equilibrio en el funcionamiento. Ejemplo, en el tubo digestivo, en el área del gastroenterólogo, muchos procesos como gastritis, reflujo y colitis tiene que ver por la pérdida del equilibrio de esta microbiota. En el caso de los endocrinólogos, han visto que cuando predomina una biota especial o unos microbios especiales, las personas suben de peso con más facilidad y les cuesta trabajo bajar de peso. Y en el área ginecológica, pues una buena parte de la biota o microbiota que existe en el área genital pues está asociado con bacterias especializadas que ayudan a la producción de sustancias ácidas, de sustancias con efecto antibiótico como las bacteriocinas, o un componente como es el agua oxigenada. Esos elementos sirven para defender el área vaginal, el área urinaria, incluso endometrial, para los procesos normales de funcionamiento de esta mujer. Cuando se pierden, como lo vemos en procesos infecciosos repetidos o en pacientes que tienen problemas de infertilidad, pues nosotros tenemos que, aparte de resolver la causa, mantener el equilibrio de esa biota para que funcione bien este cuerpo. Claro. Hablando ya, ahora sí, desde el punto de vista ginecológico, ¿cómo se podría mantener ese equilibrio en esta microbiota? Hablando ginecológicamente, ¿no? Estamos hablando vagina, lo comentó, ¿no? Útero, cavidad endometrial, orina. ¿Cómo se podría, cómo se podría ayudar a la paciente? A lo mejor una buena parte es orientando de manera adecuada a la paciente. Si es una mujer joven que está usando dispositivos, a lo mejor intrauterinos, o que usa tapones o copas menstruales, o que tiene parejas con las que tenga relaciones sexuales y no existe una protección adecuada, pues lo que tenemos que hacer es disminuir estos elementos que favorecen el problema, hacerse su chequeo periódico para identificar el germen causante del problema, y una vez que se dé el tratamiento necesario, complementar
para que esa microbiota se mantenga en equilibrio. Y ahí es donde vienen los probióticos, que es un efecto benéfico para restablecer el equilibrio del área geniturinaria. Pero saca otra palabra que es probióticos. Aquí un poquito la pregunta sería la diferencia entre el probiótico y el prebiótico. O sea, ¿de qué hablamos o en qué nos fijamos o qué debemos que poner atención? El probiótico no es más que una bacteria que se sabe que al ser administrado, bien sea por vía oral o por vía vaginal, depende de donde quiera uno que funcione, pues es una bacteria que busca mantener el equilibrio de lo que está afectándose en esa estructura, intestino o vía vaginal. Y el prebiótico no es más que una sustancia química que la bacteria utiliza para poder nutrirse y desarrollarse. Un ejemplo es la inulina. Oye, doctor, ¿hay forma, algún estudio, laboratorio o en los estudios convencionales que nosotros pedimos, exudados vaginales, urocultivos, examen general de orina, que nos ayudara a pensar que hay una alteración de la microbiota o algún parámetro que debiéramos poner atención de decir, aquí puede ser que esta paciente de IBUS recurrentes o de infecciones vaginales recurrentes, tal vez hay alguna alteración ahí en la microbiota, más allá de que la bacteria o el patógeno fuera el causal? Casi siempre van complementarios, pero si yo quisiera saber cuál es la microflora bacteriana que forma parte de esa estructura, se tiene que hacer una PCR. Últimamente han estado haciendo lo que se llaman microbiomas, que no es más que ver la composición genética de todo el grupo de bacterias que forman parte de esa área vaginal, área intestinal o donde se estudie. Son estudios que actualmente son un poco complejos de realizar, pero a la larga a esto van a llegar, para llegar a conocer cómo está formado o cuál es la población que tiene en esa área vaginal. Muchas veces, si se pierde el equilibrio que deben mantener esas bacterias, es cuando se hace manifiesta la enfermedad. Estaba leyendo un artículo donde, por ejemplo, en el caso del cáncer de colon, cuando predomina una bacteria que se llama Fusobacterium, la probabilidad de desarrollar esta entidad es mucho mayor. Pero lo mismo pasa en el área genital. Si tuviéramos la oportunidad de conocer la microbiota en el área vaginal, se ha visto que cuando algunas pacientes no mejoran de los tratamientos habituales conocidos para infección por virus del papiloma humano, se ha visto que cuando proliferan algunas bacterias comparados con otras, estos virus son más capaces de generar daño y asociarse a cáncer de cuello uterino. ¿Qué quiero decir con esto? Que debe de haber un equilibrio entre la concentración de bacterias sanas o normales, vamos a decir, que generan un ecosistema normal para que el virus del papiloma o no haga daño o pueda ser eliminado. Por eso es que se insiste en que si nosotros queremos, dentro de las muchas cosas que se tienen que hacer para el tratamiento del virus del papiloma humano, es si nosotros queremos eliminar este virus, una opción es mantener la microbiota en las condiciones lo mejor posible para que se pueda defender esta área genital y tener un resultado adecuado. Claro, ok. Doctor, ¿alguna recomendación en general para nosotros, para los ginecólogos, desde luego para las pacientes, ¿no? Recomendaciones en generales para no afectar o no causar una alteración en esta microbiota. Pudieran ser tres. La primera, decirle a las pacientes que no se automediquen, porque esto es muy común. Tienen una molestia, tienen flujo, van a la farmacia, consiguen un óvulo y se trata. Muchas veces obtienen un beneficio, pero la mayoría de las veces, si hay otras cosas, el problema persiste. Segundo, debemos de insistir en que el médico trate a su paciente de acuerdo a un diagnóstico específico para no abusar de los antibióticos. Esto es una cosa también muy frecuente. Y tercero,
Si nosotros usamos o tenemos la necesidad de usar antibióticos, pues un complemento adicional del tratamiento es el uso de probióticos. Entonces, creo que así es como podemos entender esta situación y tratar de entender más cómo funciona este equilibrio que hay entre microorganismos que están dentro del intestino, dentro de la vía urinaria, dentro hasta del endometrio, que generan un efecto a veces benéfico y en otros casos un efecto patológico. Ok, en este punto, en estos puntos de recomendaciones que comenta, doctor, es así, lo quiero entender un poquito más práctico y a lo mejor insistir en esta parte. Yo como ginecólogo, la recomendación sería que ante las infecciones, si dudo un poquito, si no tengo la seguridad, es tratar de utilizar los cultivos de forma rutinaria. Casi no soy muy de la idea de usar cultivos, porque en general los cultivos tienen una información muy limitada. Me voy más a los estudios de PCR, sobre todo para identificar bacterias y virus más específicos, clamidia, micoplasma, uraplasma, virus de papiloma, herpes. De rutina, intento que a todas las pacientes que tienen procesos infecciosos repetidos, hacerle una PCR para investigar si no existe una infección de transmisión sexual. Si lo encuentro, hay que dar el tratamiento específico. Todos sabemos que se incluye a la pareja y todo lo que esto trae como consecuencia. Pero además, mejorar las condiciones de esa área genital. Es muy común que veamos menopáusicas y es necesario reponer ese epitelio con terapia de reemplazo local para que se engruese ese epitelio, se produzca el glucógeno y las bacterias tengan la posibilidad de metabolizarlo y dar ácido láctico y eso mejorar el pH de la vagina. Entonces tiene que ser una cosa integral. Perfecto, doctor. Pues le agradecemos muchísimo, doctor, todas estas explicaciones, todas estas dudas. No sé si quiere echarse el trompo a la uña de dejar su correo electrónico para que podamos contactarlo ante Sí, alguna como no, situación. con mucho gusto. Es doctor dr. Cristóbal Ortiz @hotmail.com y estamos Muchísimas, para servirles. Mucho gusto. no, hombre, doctor, al contrario, muchísimas gracias. Invitarlos a ver todas las cápsulas y los videos que hay aquí en la página de la Federación, de la FEMECOP, pues con información también un poquito más útil en el día a día y sobre todo bien explicada como lo hizo el doctor Ortiz desde la ciudad de Oaxaca. Doctor, le agradecemos muchísimo y esperamos nos vuelva a acompañar aquí en otro video. Gracias, saludos.